del reglamento de titulación. Puesto que el ruido y la interferencia era bastante, voy a permitirme brevemente contextualizar de manera reiterativa para que se escuche de mejor forma y podamos tener el entendimiento de esta sesión. Estábamos hablando justamente que estas sesiones con la finalidad de que ustedes puedan conocer el reglamento de titulación y obtención de grados de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Y la estructura que tendremos en esta sesión consta de 4 apartados. El primero, hablar acerca de cómo se origina este nuevo reglamento, justamente de las disposiciones normativas que ya lo amparan y que lo hacen entrar en vigor. Luego hablaremos acerca del mismo en cuestión para dar un panorama general y sobre todo dar énfasis en algunos puntos que ya han surgido como dudas, no de esta semana, sino de meses anteriores, y que permite dar cabida a algunas precisiones que son necesarias. Posteriormente, se comentará sobre el procedimiento para la titulación. Si ya ustedes conocen el reglamento y están en el estatus que desean iniciar su proceso, pues bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y ahí nos apoyará la licenciada Verónica Vargas Morales para dar una explicación amplia acerca de los procedimientos que se deben cumplir desde inicio a fin, desde la solicitud de modalidad de titulación hasta la obtención del grado y por supuesto la gestión de título y cédula. Y finalmente haremos una pausa para recopilar todas las preguntas que surjan en el chat en vivo para abordarlas, retroalimentarlas y en el mejor de los casos resolverlas. Si por alguna razón no se puede resolver de inmediato, posteriormente las haremos extensivas, las respuestas, para que las puedan ustedes tener y que, bueno, no nos vayamos con más dudas que respuestas de esta sesión. Bien, dicho lo anterior, quiero también enfatizar que esta sesión es con el objetivo de dar inducción a los estudiantes que están en los últimos semestres, séptimo, que ahorita es vigente, octavo para el próximo semestre, para quienes cursan ahora el séptimo, pero también para todas y todos aquellos que ya egresaron en el semestre anterior y que están con miras a iniciar su proceso de titulación. También comentaba previamente, y lo reitero, que este reglamento entra en funciones a partir del semestre actual, el 28 de agosto del 2023. De ahí que todos nos apegaremos a esta nueva normativa y quienes están interesados en dar comienzo con los procesos de titulación, pues es muy importante que nos quede muy claro cómo es que aplica este reglamento. Entonces, la parte estudiantil debe conocerlo, pero también el sector docente. Entendemos que de diferentes sedes existe personal que es de reciente ingreso o relativamente reciente ingreso. Sobre todo enfatizamos en aquellos docentes que no han todavía titulado a algún estudiante y que todavía no conoce cómo funciona el proceso de titulación. Más aún, importante, pues no sabe cuál es el reglamento del que vamos a hablar el día de hoy. Entonces es importante que se conozca para poder dar cumplimiento al mismo. Y obviamente quienes tienen egresos en el semestre anterior de primera ocasión, pues saber cómo vamos a abordar a los chicos, chicas, con la finalidad de encaminarlos al proceso de titulación, y muy importante, pues que puedan alcanzar el título de licenciados, maestros y en lo sucesivo doctores, que son los diferentes niveles que nuestra casa de estudios oferta. Sin mayor preámbulo, pues quiero comentarles que el reglamento actual, que pueden consultar en la página web de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, fue aprobado en la 50ª ordinaria sesión del Consejo Directivo el 4 de abril del 2023, con el número de acuerdo que ustedes pueden observar en la diapositiva, y a partir de entonces, pues justamente entre en funciones a partir del próximo semestre. Hay muchos procesos iniciados, remarco además, y perdón si soy reiterativo, pero era por la cuestión de no tener buen audio, que lo veo necesario, puesto que no se escuchó de la mejor manera. Todos aquellos y aquellas quienes están en procesos vigentes de titulación, que registraron su modalidad de tesis, que están solicitando lectores, que están a la espera de votos aprobatorios, que están a la espera de la fecha, todos estos pues están rigiendo por el reglamento anterior. Y en aquel entonces estábamos hablando, antes de entrar en funciones este reglamento, estábamos hablando de dos formatos, dos reglamentos. El primero, un reglamento y un lineamiento.
El primero es el reglamento de titulación que ampara todas las licenciaturas en este proceso, y el segundo son los lineamientos del proceso de titulación para posgrados. Ahora se han integrado ambos formatos en un solo documento, que en este caso es el reglamento de titulación del que hablaremos hoy, y que justamente alberga a toda la normativa que tiene que ver con la licenciatura, con la maestría y también con el doctorado. Entonces, ya estando aprobado, pues ahora este semestre es cuando se podrá poner en marcha. ¿Cómo está conformado? El nuevo reglamento, en términos generales, consta de 90 artículos y un transitorio, que básicamente es la puesta en marcha del reglamento, este último. Está dividido en 4 apartados, A, B, C, D. El primer apartado habla acerca de los programas de nivel licenciatura y todo lo que obedece a este tipo de programas, desde las modalidades de titulación hasta algunos procedimientos académico-administrativos. El apartado B se destina a abordar el tema de los estudios de posgrado, maestría y doctorado vigentes, y obviamente también alude a las diferentes formas de titulación que existen. Las estaremos comentando brevemente en un momento. Posteriormente, el tercer apartado se aboca a hablar acerca de los títulos y todo lo necesario para el cumplimiento de los requisitos necesarios previo a la gestión de este documento, tanto para títulos y grados. Y el apartado D habla acerca de los directores y codirectores. En este último apartado me parece que ustedes ya pueden empezar a inferir, sobre todo quienes ya tienen experiencia en la universidad con el anterior reglamento y los anteriores lineamientos, que no contaban la posibilidad de incorporar codirectores. Este reglamento ahora ya lo considera, y de eso vamos a estar hablando más adelante. Primero comentarles que las modalidades de titulación que se han integrado son 10 para nivel licenciatura. Esto lo pueden consultar en el artículo 8. Y bueno, ustedes pueden más precisamente, para saber dónde nos estamos contextualizando, aquí le voy a pedir a Víctor, el equipo técnico, que nos apoye con poner en el chat en vivo de la transmisión en YouTube el link del reglamento. Ustedes lo pueden consultar, por aquí está en nuestra página web, lo pueden descargar y entonces van a encontrar aquí todo el documento completo para que puedan visualizarlo. Ahí vienen todos los artículos de los que estaremos haciendo referencia y lo podrán leer detenidamente. Creo que la primera invitación es aquí a que todas y todos lo leamos, con la finalidad de que nos empapemos acerca de qué aborda. Es preciso también comentar que gran parte de la incorporación de este reglamento obedece a la buena disposición, al trabajo arduo de las academias, de los programas de nivel licenciatura, maestrías y doctorado, que fue casi un trabajo de 8 meses, si no es que un poco más, en el que se estuvieron recopilando algunas observaciones. Entonces, la coordinación de apoyos y servicios académicos a cargo del doctor Mario Morales Máximo estuvo teniendo acercamiento con algunos representantes de las academias. En ocasiones las academias no enviaron los documentos, pero sí lo hicieron en retroalimentación algunos docentes de esas academias. Finalmente se estuvieron integrando y se procuró buscar el armonizar todas las recomendaciones. Obviamente hay algunas que son tan particulares que incluso se contraponían con otras propuestas de las y los mismos compañeros. En esos casos se buscó el punto medio con la finalidad de no descobijar ninguna de las recomendaciones, y que si en este momento no se ve la recomendación textual como ustedes le hicieron, podemos después tener acercamientos puntuales para decirles, bueno, no dice tal cual tú lo comentaste, porque eso se limita a un programa muy específico, pero el concepto es más genérico, y entonces este abarca no solo lo del programa de estudio X, llamémosle ahora por ejemplo lengua y cultura, sino que ahora abarca a lengua, cultura y a ingeniería forestal. Entonces el manejo de términos y la categorización por algunas de las precisiones que ustedes hicieron se trató de incorporar. Evidentemente este reglamento es perfectible, ayer lo comentábamos con la maestra Isla, y seguramente podrán irse haciendo algunas precisiones sobre la marcha, pero en primer momento sí incorpora algunos aspectos que recoge las voces de las diferentes academias en diferentes momentos y en la medida de lo posible para armonizar con la comunidad universitaria. Y en otro sentido, pues también es importante comentar que
En el caso de los posgrados también se suma a un solo documento rector y que es el que va a mandatar. También las academias de los posgrados estuvieron haciendo llegar sus recomendaciones y es así como se fue construyendo colaborativamente. La extensión del periodo de integración de este documento pues obedece a darles tiempos necesarios. Hubo por lo menos 3 prórrogas que se dieron para poder integrar el documento y con miras a no cerrar el año anterior sin concluir el documento, fue después de la 3ª prórroga que ya se definió integrar y armonizar un solo documento. De ahí reconocer mucho el trabajo de las y los maestros de las diferentes academias que siempre preocupados por el bienestar de la comunidad docente, pues están arduamente trabajando para bien de estos. Entonces regresamos a algunas de las particularidades del reglamento de titulación. No lo vamos a leer, obviamente, todo, eso sí es algo a lo que les invitamos, pero sí puntualizar algunos de los temas que saltan un poco más en inquietudes. Primero, en relación a las modalidades de titulación, que lo van a encontrar en el artículo 8, podemos referir a 10 modalidades distintas. La primera es la propuesta pedagógica, la segunda es la innovación tecnológica, tercera el trabajo de investigación derivada en tesis, mejor conocida como tesis, proyecto cultural, proyecto de desarrollo comunitario, producción de artículos o materiales didácticos o de difusión, diplomados acreditados en la UIM, estudios de especialidad, maestría y o doctorado directo, con todos los registros vigentes ante la Dirección General de Profesiones, mérito académico, informe de vinculación o servicio social a la comunidad e informe de prácticas y o experiencia profesional. Cada una de estas 10 modalidades tiene un despliegue descriptivo en el reglamento, donde vamos a poder encontrar, a ver, cómo conjunto una propuesta pedagógica. Si mi interés por titularme es a través de una propuesta pedagógica, ¿qué debe contener esa propuesta pedagógica? Si mi interés es en que se pueda documentar un desarrollo tecnológico, una innovación tecnológica, pues ¿cuáles son esas características? Pues en el reglamento ustedes encontrarán de manera explícita todo lo que refiere a cada una de las modalidades. Lo mismo en el caso del proyecto cultural, el proyecto de desarrollo comunitario, en fin, cada una de las modalidades que aquí se pueden enunciar de manera acotada del reglamento. Algunos de los aspectos importantes a considerar es que ya existen ciertas especificaciones que antes no se tenían y esas las vamos a ir comentando a lo largo de esta sesión. Entonces, ahorita precisamos que son 10 modalidades de titulación diversas y son tan diversas como las pueden apreciar debido a la diversidad también que existe en los programas académicos de las diferentes licenciaturas que existen en la universidad. Esto solamente aplica para el nivel licenciatura. Un tema que ya nos ha estado pues generando inquietudes en los estudiantes es el tema de los diplomados, porque como lo pueden notar, la modalidad G, diplomados acreditados en la UIM, estudios de especialidad, maestría y o doctorados directos, todos con registros ante la Dirección General de Profesiones, da una flexibilidad en que podrían ser no diplomados en la UIM, pero tendría que ser con ciertas características. No resulta procedente que yo voy, me anoto un diplomado, traigo el documento y listo, Vero me va a titular. No, en realidad hay procedimientos específicos. Si son diplomados acreditados a la UIM, ahí se explicita en el reglamento cuáles son las características que debe de tener y cuál es el procedimiento para que desde alguna academia, desde algún grupo de docentes, se pueda gestionar el registro de un diplomado como una modalidad de titulación. Ahí lo pueden notar. Pero el caso más específico, en cuanto a los diplomados, es cuando el diplomado se desea cursar en alguna parte fuera de la institución. En este caso, serán válidos bajo estas consideraciones. Número 1, que se impartan desde alguna academia que motive el trabajo conjunto y colegiado del personal docente e investigativo. Eso es interno. Lo siguiente, que se cuente por lo menos con 120 horas activas de trabajo interactivo instructor, quien lo da y quien lo recibe, con el estudiante. Que exista además un registro ante la Secretaría de Educación Pública Federal o estatal. En este momento los diplomados que se han estado gestionando desde la institución, hablo por citar un ejemplo de aquellos de lengua, desde el Centro de Lenguas, para la redundancia, se han registrado y tienen el valor
adicional de que además fueron revisados y registrados por una instancia externa, que es la Secretaría de Educación en el Estado. En el caso de los diplomados va a ser exactamente lo mismo. Y en el caso particular, cuando son diplomados externos, en ese sentido, hay 4 disposiciones que ya se han establecido como anexos a este reglamento. Número 1, sigue siendo indispensable que cuente con un registro ante la Secretaría de Educación Pública o estatal, en el Estado. Número 2, que también las horas efectivas sean mínimo 120. Y luego vienen aquí 2 aspectos importantes que como universidad nos permitirían garantizar. A nuestros docentes los conocemos y sabemos de la calidad y calidez que ofrecen en los diferentes programas. Pero a los docentes de otras instituciones, propiamente otras instituciones, o algunos centros de investigación, docencia o capacitación, no los conocemos y no quisiéramos dar pasos a ojos cerrados, por lo que ahí se ha determinado que cuando los diplomados sean externos, deben ser impartidos por aquellas personas que en el número total de instructores por diplomado represente un 30% de personas que se encuentran dentro del Sistema Nacional de Investigadores, del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. O bien, que ese 30% de instructores cuente con la distinción de perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente PRODEP. Y en este caso le pediremos a la institución que emite, a través del estudiante que desee titularse por esa modalidad, que emita un documento donde dice las características del diplomado y que se cumplen estas disposiciones. Entonces, a partir de ahí, pues se podrá hacer la valoración para que pueda contar como una modalidad de titulación válida. Y finalmente, otra característica importante es que el diplomado a cursar como modalidad de titulación cuente con una afinidad al perfil del estudiante conforme al programa académico del cual egresó. En este sentido, pues aunque se lee de manera intuitiva, si alguien estudió la licenciatura en desarrollo sustentable, pues obviamente no se le va a contar bajo este reglamento que después quiera hacer un diplomado tal vez en finanzas, por citar un ejemplo. Entonces tiene que ser afín. Pero si, por ejemplo, es licenciado en o egresó de desarrollo sustentable, pero quiere hacer su diplomado en soberanía alimentaria o prácticas agroecológicas, pues definitivamente hay una articulación. Entonces, el quehacer en este último proceso formativo que cierra el proceso con la titulación, el proceso de los 4 años de formación con la titulación, pues tiene que ser afín. Entonces, esto en cuanto a los diplomados. Sí está disponible como modalidad, sí. Nosotros queremos que concluyan de la mejor manera sus estudios, pero queremos que también aunque sea el último sprint, como se le dice coloquialmente en las carreras, que sea el último sprint que nos vayamos a aventar, pues que sea de una manera lo más asertiva posible, conforme a la demanda, sustento y motivación de su formación académica, y justamente en ese tenor, pues queremos que si es interno se cumplan ciertas características mínimas, pero si es externo, sí lo vamos a monitorear con el objetivo de que este tipo de prácticas no llegue a viciarse. No podemos hablar de casos que se hayan suscitado porque todavía no se ha dado. Es la primera vez que vamos adentrándonos a este nuevo reglamento, pero queremos empezarlo bien y queremos exhortar a que estas disposiciones las tomemos como una estrategia, sí, para que muchos tengan diversidad de opciones de titulación, pero que lo hagamos de una manera lo más adecuada, porque finalmente esto recopila el sentir de una comunidad universitaria, de docentes, de tal vez algunos alumnos que ahora son también parte de nuestra plantilla docente, y que entonces dicotómicamente pues puede hablarse desde la comunidad estudiantil, pero también desde la comunidad académica que tiene ya muchos años de experiencia en esta casa de estudios. Voy a avanzar y espero no abrumar tanto, pero son algunos aspectos importantes. Bueno, además de las modalidades de titulación, ustedes debieron haber cumplido previamente con ciertos requisitos que se enuncian en esta diapositiva. No los voy a leer todos, pero están en el reglamento, que es lo que necesitamos cumplir, y eso Vero hablará más adelante, para poder ser sujetos de solicitudes de registro. De estas últimas también hablará más adelante la licenciada Verónica. Entonces, claro que hay requisitos mínimos que cumplir antes de iniciar nuestro proceso de titulación,
y vienen enunciados en el reglamento. Para precisar algunas modalidades, porque las modalidades sobre todo que refieren a las que se encuentran del capítulo 4 al 8, y aquí me voy a permitir hacer uso del reglamento. Ustedes analizan el reglamento y se van al capítulo 4 al 8, van a ver algunas modalidades específicas. En este caso, del 4 al 8 nos estamos refiriendo a la modalidad por propuesta pedagógica, la modalidad por innovación tecnológica, la modalidad por investigación derivada en tesis, la modalidad por proyecto cultural, la modalidad por proyecto de desarrollo comunitario. Estas 4 modalidades, de acuerdo a lo que se enuncia en el artículo 28, deberán incluir en cualquiera de estas una estructura protocolaria que se presenta ante el departamento de titulación, además de la solicitud, y ahorita esos trámites administrativos los comentará Vero, pero además de la solicitud habrá que acompañar, si eligen una de estas 4 modalidades, su solicitud con un protocolo que incorpore de manera sugerente, no limitativa, pueden explayarse, pero bueno, esto se considera que es lo mínimo que debería contener el protocolo, pues estos apartados: el título, la portada, el índice, la introducción, planteamiento del problema, delimitación del objeto de estudio, justificación, objetivos, hipótesis o supuestos, antecedentes, marco teórico, metodología, índice preliminar del contenido de la tesis, un cronograma de actividades, términos generales y algunas referencias que hayan utilizado en el documento. ¿Ok? Entonces, para estas 4 modalidades hay que anexar también un protocolo al momento de iniciar la solicitud de titulación. Cuando ustedes concluyen, este es otro de los temas interesantes, cuando ustedes concluyen con su trabajo de esa modalidad de las 4 que comenté, que hayan elegido, pues habrá que entregar un documento de titulación. Entonces, el documento recepcional, el trabajo recepcional, deberá contener como mínimo, muy sugerente, no limitativo, podría ser particular, dependiendo de los programas, pero en lo mínimo se ha considerado desde las diferentes recomendaciones de las academias, que debe incluir una carátula, un resumen, una dedicatoria de agradecimientos, que esto es opcional, introducción, objetivos, justificación, marco teórico, metodología, resultados de discusión, bibliografía y finalmente anexo. O sea, esto es lo mínimo que tendría que contener. Claro que en algunos casos podrá tener sus acepciones, dependiendo la naturaleza del programa académico. En algunos casos tal vez le pueden llamar marco teórico, en otros estado del arte, estado de la técnica, pero en esencia se alcanza a vislumbrar qué es lo que se requiere incluir en este tipo de documentos recepcionales de las modalidades ya referidas. En este sentido, sí es importante comentarles, ahora para maestros, sé que hacemos una precisión, que en cualquiera de estas modalidades el estudiante contará con un director y opcionalmente un codirector. Ahora sí ya se incluye y podrá estar también el nombre del codirector en la portada principal del documento de titulación. Director, y si se considera necesario, también a criterio de alumno y director, un codirector que acompañe el trabajo de titulación. En este caso, puede ser propuesto en primicia por el egresado, y cuando no sea posible que esa propuesta del egresado, cuando por ejemplo el profesor se va de estancia al extranjero, a otra universidad, y pues no va a poder atenderlo, cuando el profesor tal vez, y esperemos que no ocurra, por causas de fuerza mayor esté incapacitado por cuestiones de salud y no puede atender al estudiante, cuando el profesor pues cuenta con muchos estudiantes, cuenta con, no sé, 20 estudiantes de todos en general, maestría, licenciatura, doctorado, y pues obviamente ya no puede atender a más, salvo en esos casos. Entonces se podrá sugerir alguna alternativa de director desde las academias y desde los profesores de tiempo completo, medio tiempo o de asignatura, o incluso la dirección académica podrá consultar a quién podrían recomendarles, salvo en casos de fuerza mayor. Pero en primer momento, porque es una duda que también ha surgido desde hace tiempo, en los lugares, en las sedes donde hay muchos egresos, donde hay muchos estudiantes y que deben de titularse, no es una cuestión de nos vamos a repartir.
no es una situación en la que de a cuántos nos toca, no funciona así. En realidad el estudiante elige tanto su modalidad de titulación como a la persona, sugerentemente, que quiere que le acompañe en su proceso directivo a nivel de la modalidad que ha elegido. Entonces, no se reparten estudiantes. Si estas prácticas se empiezan a dar, nosotros sí pedimos, por favor, a los estudiantes que nos lo hagan saber. Es en primicia, bajo las consideraciones que he comentado, pero en primicia, la recomendación desde el estudiante para sugerir a un director, a un codirector. Y posteriormente, pues se toma la decisión si eso es conveniente o no. Digo, esta última precisión también obedece a que probablemente el tema de investigación pues tiene que ver con medicina tradicional. Y entonces, si se aborda desde la parte físico-química, pues es complejo que tal vez alguien que tenga el perfil en derecho, pues pueda ser el director por la particularidad del tema, ¿no? Que si ya luego se cambia la temática que se pretende abordar es diferente, pero sí obedece también al tema de perfiles, con base en las modalidades y en las temáticas que desea abordar el estudiante. El estudiante elige, si por alguna razón expresa el posible director dice no puedo, por ciertas circunstancias, entonces se buscan otras alternativas. Pero en primicia, el estudiante propone tanto su modalidad como el director de tesis con el que quiere trabajar. En este sentido, de los directores de tesis, aquí la maestra Hilda, ahora coordinadora de programas académicos, investigación y vinculación, está trabajando una propuesta que posteriormente les compartirá sobre cómo se podrá compensar horas complementarias para aquellos profesores eventuales de asignatura basificados, pero que tienen una carga basificada baja, para que se les puedan dar horas adicionales por el proceso de titulación. Pero el primer requisito para que se puedan dar esas horas complementarias es que el docente, la docente, demuestre que existen justamente titulados. O sea, no es a proyección. No te entrego horas, no te asigno horas y después me muestras que titulaste estudiantes. Es a la inversa y aquí se incluye en el reglamento. Si un profesor está titulando estudiantes, entonces, y lo evidencia con las actas de examen en las modalidades diversas, salvo mérito académico, experiencia, donde no requiere una dirección, esas no se podrán asignar como horas complementarias, pero donde se requiere alguna dirección del trabajo de titulación, en la modalidad que la mayoría hemos referido, en este último apartado, se le podrán asignar una vez que se titulen algunos estudiantes, se muestren de manera expresa, y sobre esa dinámica la maestra Hilda ya está trabajando, con la finalidad de que también se incentive el trabajo de las y los compañeros docentes que sabemos que están limitados a su actividad frente a grupo y no tienen otra forma en que la universidad les pueda retribuir ese esfuerzo que realizan y que son muchísimos, ¿no?, a nivel de nuestra institución. En el caso del profesor de tiempo completo, pues ellos ya tienen una articulación, incluso mucha más experiencia de cómo articularse con los estudiantes, de cómo irlos titulando, y el proceso es distinto. Pero en particular, para profesores eventuales y para profesores de asignatura basificados, ellos podrán tener horas complementarias del procedimiento. En su momento, la maestra Hilda lo comentará. Días después, ella apenas se está incorporando, se está empapando de toda la información, pero ya platicamos de que se elaborará una estrategia para que esto pueda también incentivar a la participación y al reconocimiento de este esfuerzo que van a realizar. De ahí que precisamos. ¿Puede ser codirector alguien que sea eventual? Sí. ¿Alguien que sea asignatura basificado? Sí. ¿Alguien que sea medio tiempo? Sí. ¿Y tiempo completo? Por supuesto. Entonces, abarca un compendio de más posibilidades para el personal académico, la forma de ser director o codirector. Sobre los jurados, esa también fue una recomendación que expresamente se manifestó desde hace pues ya algunos años, en torno a que pues no se estaba totalmente de acuerdo en que fuera la integración de la mesa solo con base en el personal de mayor antigüedad. Entonces se recopiló muchas de las inquietudes, se integraron y se trató de armonizar, y la propuesta quedó de la siguiente forma, y que al final se aprobó en el reglamento. En el artículo 43 ustedes podrán encontrar que la designación del presidente, vocal y secretario estará dado de la siguiente manera. El presidente será el director de tesis. Ya pasaba que era el director, pero como no era el de mayor antigüedad, pues le tocaba irse hasta vocal a veces. Pues ya se recopiló esas opiniones y entonces se determina que es el director de tesis.
En el caso que participen profesores externos, o sea, cuando el director sea externo, que ahora se permite en el reglamento, pues no podrá fungir como presidente del examen, pero sí podrá fungir como secretario. Entonces, siendo en esos casos a quien se designa como presidente, el profesor por prioridad que cuente, número uno, y en ese orden vamos desagregando y vamos decreciendo en cómo se va dando la asignación, el de mayor grado académico. Después, el de mayores distinciones académicas. Ahí se pone como ejemplo el SNI, ahí está mal, el error de dedo, es SNI, PRODEP, y al final, si no hay, si todos tienen el mismo grado, si todos tienen las mismas distinciones, entonces sí se toma como criterio de desempate el de mayor antigüedad. Algo similar ocurre con el caso del secretario, que será, en este caso, cuando haya codirector, codirector, o bien el profesor que siga en orden de prioridad con los mismos principios del inciso anterior. Lo mismo con el vocal, y finalmente habrá suplentes que serán propuestos de manera independiente de acuerdo a su antigüedad. ¿Okay? Entonces, este es el esquema para la asignación de los jurados en este caso. Vero también comentará en un momento, ya me voy a apresurar un poco más porque vamos un poquito retrasados, comentará cómo se hace el procedimiento, pero cuando el estudiante propone y se valida con la academia y se analiza, pues usualmente se integra una propuesta y que es la que se revisa para poder dar la formalidad de respuesta por oficio de quienes integran dentro del comité lector y a la postre el comité sinodal. Otro aspecto importante se enuncia en el artículo 79 sobre la temporalidad para la revisión. Todavía en estos momentos tenemos casos en donde se asigna un comité y por diferentes circunstancias algún miembro del comité no pudo o no ha querido o simplemente no ha sido posible que entregue su dictamen. Entonces se tendrán 30 días naturales para emitir la opinión por escrito de la revisión de la modalidad de titulación, en particular de estas 4 que hemos referido. Entonces, si no revisen esos 30 días, pues la dirección académica podrá reasignar, obviamente en consenso con director, estudiante, academia, pues a otra persona que pueda asumir su lugar. Ya lo hemos tenido y se sigue dando en algunos casos tanto de licenciatura, pero también ya se suscitaron en el caso de posgrado. Entonces, para profesores la invitación es que yo sé que tienen múltiples actividades y que a veces tenemos más tal vez de las que deberíamos o con las que podemos, pero la invitación es a que podamos con un tiempo suficiente, tenemos hasta un mes ordinario, corrido, para poder hacer la revisión correspondiente. Si por alguna razón no vamos a poder tener la revisión en estos días, pues también es importante hacerlo saber los estudiantes y convenir con ellos esa situación, pero el reglamento ya ampara la posibilidad de que también al estudiante pues se le vea la posibilidad de darle un plazo establecido para poder atender cada uno de los procesos de la titulación. Entonces, este es uno más. Sobre los trabajos de titulación, bueno, pues esto ya lo comentamos, qué es lo que debe de tener. Aquí, sobre estos, esta la repetimos porque ya hay un procedimiento, una recomendación editorial de qué es lo que debe contener la portada, la segunda página, tercera página, y así hasta integrar todo el documento en las modalidades de la 4 a la 8. Entonces, en el reglamento podrán ver esa tabla que es bastante amplia y muestra qué es lo que debe contener editorialmente el documento que van a entregar al departamento de titulación, porque pues, una parte importante es también la entrega que también se enuncia en el reglamento. Ahí sí les vamos a pedir, y Vero pues, va a ser muy meticulosa, en que se entreguen los formatos conforme a lo que es establecido. Ya nos ha tocado ver en pasadas ocasiones que luego tenemos incluso logos de instituciones que pues no sabemos ni siquiera cómo participaron, pero ahí aparecen y que bueno, lo recomendable es apegarnos a los criterios editoriales y al contenido de los artículos del reglamento. En cuanto al trabajo de titulación, pues bueno, el entregable que deberán hacer llegar a Vero y a la biblioteca, en su momento ellos se las comentarán, pero hay un elemento importante adicional. No solo los votos aprobatorios, sino también ahora se incorpora el requerimiento de un análisis de similitud. El objetivo es cuidar la integridad académica institucional, que también, a recomendación de muchas y muchos de ustedes, compañeros, compañeras docentes, incluso algunos alumnos, pues tratamos de evitar el plagio. Pues para que eso se dé, pues tenemos que buscar
salvaguardar la integridad académica. Y esto, aunque muchas veces se da desde una revisión muy exhaustiva desde los compañeros docentes, también es cierto que suele pasar que algo se nos puede ir, alguna referencia que inconscientemente, no toda la similitud que resulta es derivado de un análisis es plagio. Hay ocasiones en que está la similitud y está referenciada, entonces eso no es plagio, pero hay ocasiones en que inconscientemente se pone también el texto y no se pone la referencia por alguna razón. Entonces, el objetivo de este documento de informe de análisis de similitud es que podamos garantizar que se revisó de manera adecuada y que entonces se hizo un análisis y atendiendo ese análisis y sus resultados pudimos haber hecho precisiones y que no sea como que un documento todavía muy en bruto, que requiere todavía mucho proceso de revisión y que entonces sí garanticemos que todo lo que vayamos a subir a nuestra plataforma, al repositorio universitario, que si no lo saben, sobre todo los estudiantes que nos escuchan, tenemos un repositorio institucional donde se ponen las tesis. Entonces se cuenta tanto con el acervo físico impreso como con el acervo digital. Y este repositorio tiene alcance mundial. Entonces puede ser que alguien tal vez de Argentina, de Chile nos esté leyendo y queremos que los documentos cada vez sean de mejores características. Y para eso es que estas recomendaciones que hicieron muchas y muchos de los docentes, me parece que es totalmente acertado. Tendrá que ser el análisis derivado de un software. Ya se está reactivando el software para este semestre, que lo van a contar todo el personal docente, va a contar con él todo el personal docente, y si son asesores, pues entonces van a poder ahí hacer la revisión y las recomendaciones con sus estudiantes. Pero utilicémoslo porque la licenciada Verónica se los va a pedir. Bernardo, ¿y qué pasa si mañana pues se vino la crisis y pues ya no hubo para pagar el software? Problema, hay mucho software de libre acceso, que lo único que cambia es que tiene límite de caracteres, pero que lo puedes ir seccionando y poder teniendo el análisis para que siempre tengas toda la revisión del análisis de similitud. Cuando el software esté, pues mucho mejor porque es muy interesante. No quiero decir marcas, pero hay muchos software bastante buenos y la universidad tiene un servicio contratado con una empresa que es la más grande a nivel mundial en ese sentido de software antiplagio. Y si no lo hay, pues podemos buscar algunos software alternativos. Si resulta necesario más adelante, pues podremos también dar un curso sobre cómo utilizar software de análisis de similitud. A mí no me gusta llamarle plagio porque plagio ya es darle el juicio de que efectivamente hubo una sustracción no acreditada. Pero muchas veces, o sea, no es que sea esa la intención, sino que el descuido, ahí a veces también se da y se les da a muchas personas, ¿no? Entonces, la similitud que no se comprueba totalmente referenciada, pues esa sí es la que hay que evitar lo más posible. Y es ahí donde podríamos programar un curso en caso de ser necesario más adelante a través del departamento de bibliotecas. El trabajo de titulación, pues bueno, está sujeto a una tabla que es la que les comentaba hace un momento. Esa es la que pueden consultar en el documento del reglamento y aquí lo pueden observar. Aquí están las componentes secuenciales y la descripción de cada una de las componentes que integra el documento. Bueno, finalmente, ya para ir concluyendo, les voy comentando que con la dirección académica tenemos 3 momentos de interacción. El primero, cuando ustedes registran su documento, el segundo, cuando les asignamos un comité lector, y el tercero, cuando se integra el comité sinodal y se define la fecha de examen. Eso para nivel licenciatura. Brevemente, y bueno, a nivel posgrado es algo similar, hay modalidades de titulación, que en este caso para las maestrías son 3, es tesis, artículo indexado, y un reporte de proyecto comunitario. Los estudiantes eligen por cual quieren titularse y las 3 están muy explícitas en el reglamento. A diferencia del doctorado, en el caso del doctorado, ahí no aplica esta determinación de 3 modalidades, esto solamente aplica para las maestrías. Otro aspecto importante es que, pues bueno, habrá para el caso del doctorado, que se denuncia en el artículo 65, 2 características que cumplir para el proceso de titulación. Una, se tiene que hacer tesis, esto sí es una adquisición, esta no es opcional, y lo mismo tampoco es opcional un producto académico aceptado o publicado, y hay una infinidad.
posibles. No todo es algo técnico, ni no todo es un documento tipo artículo. Por eso se le llama un producto académico, y en la redacción se define pues qué entendemos por ese producto académico. Entonces, quienes están en los estudios de doctorado deberán hacer la tesis, pero también, y de acuerdo a su plan de estudios, entregar un producto académico con base en las disposiciones del reglamento de titulación. En cuanto a los directores, ya dijimos que hay codirectores ahora sí, y pues bueno, yo me reservaría aquí una pausa para las preguntas, pero en lo que las recopilo podemos ir avanzando con la presentación, la plática de la licenciada Verónica. Entonces, Vero, yo hasta aquí dejo esta primera intervención y si gustas podemos continuar. No sé si nos sigues escuchando, Vero, y si no, bueno, voy avanzando con las preguntas que hayan dejado en el chat. Sí, escucho, es que como que se traba mi compu. Pues así a grandes rasgos serían como hacer pues como generalidades, ¿no? Del reglamento y de los requisitos. No hay que hacer mención de algo muy importante, ¿no? Siempre se había buscado que el reglamento estuviera firmado, ¿no? Decíamos, tenemos un reglamento, claro que tenemos un reglamento, pero pues no estaba firmado, no sabíamos en qué acta de consejo directivo fue aprobado. Ahora la ventaja de este reglamento, y que aplaudo tanto a todas las autoridades, ¿no? Porque yo era una de las que insistía, ¿no? Que hay que revisarlo, que faltan cosas, ¿no? Entonces esa parte está como pues súper bien, ¿no? Porque ya le da confianza a los alumnos de que fue revisada, de que está autorizada. Entonces esa es una, ¿no? También este nuevo reglamento, en el anterior pues venía, ¿no? Descripciones de cada una de las modalidades, pero algo que finalmente revisamos con el director académico fue como la estructura o la parte administrativa, ¿no? De la cual pues yo tengo experiencia. Decían, es que, a ver, ¿cómo es el proyecto de desarrollo comunitario? Les enviábamos el reglamento, pero dentro del reglamento decían, pues me dejas en las mismas, porque me explica que es el proyecto de desarrollo comunitario, pero no sé si lleva, por ejemplo, justificación o no lleva justificación, ¿no? Entonces esta parte como de la estructura de cada una de las modalidades es la que yo pues súper aplaudo, ¿no? En este nuevo reglamento, que es lo que a mí me compete, porque entonces ahora es fácil pasarles el reglamento y según la modalidad ya los alumnos y el director ve los apartados que debe de llevar, ¿no? Otra cosa es que en este nuevo reglamento ya viene como la estructura de la tesis o del trabajo escrito como tal, porque como bien lo mencionaba el doctor Bernardo, en el anterior pues ponían logotipos, que porque de mi academia pongo el logotipo, que CONACYT, que CIESAS, que etcétera, ¿no? O sea, venían varios logotipos que ni siquiera nosotros sabíamos por qué, ¿no? Entonces ya luego era el enojo del alumno de decir, es que ¿por qué me haces imprimir nuevamente? ¿Por qué lo otro? ¿No? Entonces ahora en este pues ya está más explícito y pues ya no hay como decir, no me dijeron, no estaba, ¿no? Efectivamente, que es perfectible, claro que es perfectible, pero está aprobado finalmente, ¿no? Eso es lo que cuenta, que está aprobado y que es un documento válido. El otro pues lo manejábamos porque era el que teníamos, ¿no? Por el que nos llevamos. Ahorita afortunadamente ya tiene en qué junta de consejo fue aprobado y es como lo bueno, ¿no? Como que le da esa certeza a los alumnos y a los docentes. De manera general hay requisitos que se deben de cumplir para todas las modalidades sin excepción alguna. Efectivamente, en el caso de mérito académico, pues no hago trabajo escrito, o hay algunas modalidades que no implican trabajo escrito, otros sí, pero requisitos generales, eso sea la modalidad que sea, aplican. Por ejemplo, el requisito de que cubran todas las materias. No pueden decir, yo me quiero titular, pero debo una materia, no. Y el documento probatorio de esto es el certificado de terminación de estudios que emite Servicios Escolares. El otro requisito como general obligatorio es el servicio social. El servicio social lo hacen sí o sí. Ahí la diferencia es que lo pueden hacer con nosotros de manera interna o de manera independiente, hacer el trámite directamente en la Dirección de Servicio Social, pero el documento de servicio social finalmente es el que se requiere. Lo otro es presentar las constancias de lengua extranjera y lengua indígena.
Para la mayoría de los casos, ahorita la lengua indígena ya se lleva dentro del eje de la licenciatura, pero esto lo comprueba finalmente el compañero Juramute actualmente, pero en sí es el Centro de Lenguas, que presentando ustedes un memorándum ve que efectivamente hayan pasado todas las materias correspondientes a este eje de lenguas. Igual él, pues, me imagino que va a hacer una intervención más adelante, pero en sí ustedes deben de presentar como requisito obligatorio las constancias de lengua indígena y lengua extranjera. Cumplir además con la documentación que nosotros pedimos como departamento. En todas las modalidades nosotros lo manejamos como en etapas, y la etapa es dependiendo de la modalidad de titulación que requieran, pero para todos o en todas las etapas existe ¿cómo se le llama? Existe una parte que nosotros le llamamos parte del registro. Entonces, dentro de la parte del registro está el... Ay, voy a ese mamá. Dentro de la parte del registro nosotros manejamos en la primera parte o cuando inician ustedes el trámite de titulación. Hay un formato para trabajos escritos y hay un formato para el de modalidad de mérito académico y por estudios de maestría o doctorado. Entonces, en toda esta parte del registro se piden formatos que ahorita no sé, por cuestiones técnicas no los puedo compartir, pero tenemos un formato para registro, que como les digo, es la primera parte. En la segunda parte, en todas las modalidades, viene la parte de la integración de documentos. Y documentos es, o sea, para todos, ¿no? Y es la CURP, el certificado de bachillerato, lo que les comentaba, lo del servicio social, las constancias de lengua indígena, lengua extranjera, constancias de no adeudo, según sea el caso, constancia de liberación de servicio social, cédula de bachillerato para los casos que aplica. Aquí luego hemos tenido como muchos problemas, ¿no? De que cédula de bachillerato, ¿por qué o para qué? A nosotros, para tramitarles ya posteriormente su cédula de licenciatura, se nos pide si tienen antecedente de cédula, pero eso es obviamente para alumnos que hayan estudiado, por ejemplo, en algún CONALEP, CEBETA, y que se hayan titulado como técnicos. Fotografías, eso también se pide para todos los alumnos. Donde va variando, por ejemplo, es si es por mérito, nosotros ya hasta ahí queda su proceso. Si es por trabajo escrito, viene otra etapa que es la parte de la integración de los comités de los lectores. Después viene la asignación de fecha y demás. Entonces, eso viene así como que para todas las modalidades. Aquí la diferencia, o lo que ya nos marca bien el nuevo reglamento, es que todos los docentes, como lo mencionó el doctor Bernardo, ya sea de asignatura, tiempo completo o medio tiempo invitado, pueden fungir como directores. O sea, no hay excepción de que yo soy tiempo completo y me voy a titular a todos, los otros no pueden, no. Este es como uno de los... de las especificaciones del reglamento. Entonces, aquí, como les digo, en la parte administrativa empezamos con la parte del registro, viene la integración de la documentación. Ahorita no les puedo decir, por ejemplo, les muestro un solo formato, porque va a ser, depende de las necesidades o depende de la modalidad que ustedes elijan. Ahora tenemos abierto, como les decimos, estas 10 modalidades en las que ustedes pueden elegir libremente. Ahí en el reglamento ya viene especificado así como muy claramente qué contempla cada uno de las modalidades, que en la parte del escrito, pues, ¿no? Y ya en la parte de la documentación nosotros se las vamos indicando conforme van avanzando en su proceso de titulación. Igual, por ejemplo, según ustedes a la modalidad que quiera, pues les compartimos el formato. Nosotros tenemos un correo, tenemos números de teléfono. Por ejemplo, en el caso de Zamora, ahí nos va a estar apoyando la compañera Valeria. Igual para formatos, igual como ese, van a ser nuevos titulados o no tienen experiencia al respecto, a ella se le va a capacitar, se le va a pasar formatos, porque luego también hemos tenido como dudas en ese sentido. ¿Tengo que ir directamente hasta Canangio? No. Por cada unidad académica tenemos ciertos responsables. En el caso, por ejemplo, de Zamora es Valeria, que ella les va a estar apoyando en cuanto a recibir y entregar documentos y ser el enlace directo con una servidora
el caso de Tiri, de Costa, está el maestro Noé y la maestra Ale nos apoya en ese sentido. En el caso de Zitácuaro, pues la compañera Nayeli, ellos ya están llevando sus trámites de manera directa, nosotros solo supervisamos y autorizamos algunas cuestiones como muy específicas. Y en el caso de Tirínaro nos está apoyando la compañera Pamela como enlace directo. En el caso de Pátzcuaro, me va a estar apoyando recientemente la compañera Sayonara y una servidora. Entonces, eso es como la ventaja. En el nuevo reglamento ustedes pueden ver, como les digo, el protocolo ya no es de que si lleva esto, de que si no lleva esto, de que si mi director me dijo una cosa y uno de los lectores me dice otra cosa. No, eso ya es como general para todos, ¿no? Y el director externo, si se puede manejar un director externo siempre y cuando se justifique por qué es director externo y no solo exclusivos de tiempo completo. Entonces, así el resumen, ustedes hacen la parte administrativa conmigo, según el formato, según el tipo o la modalidad de titulación que elija, les pasamos los formatos y vamos avanzando las etapas según la modalidad de titulación. Eso sería como a grandes rasgos. No sé si el maestro, el doctor Bernardo, alguien más va a intervenir, pero con nosotros sería de manera general pues la parte administrativa. Igual, en cada formato viene toda la documentación que se debe de entregar. O sea, es así como 1, CURP, 2, certificado y, o sea, no se me hace complicado a mí, a veces se les hace complicado tal vez a ustedes, pero en estos formatos de revisión de expediente viene muy, muy explícito lo que nos deben de ir entregando y por etapas qué es lo que sigue y qué es lo que nos corresponde a nosotros como institución y a ustedes como alumnos. Entonces, mi departamento se llama Departamento de Titulación, Becas y Servicio Social y nosotros se pueden dirigir con nosotros para cualquier dudas específicas. Entonces, doctor, muchas gracias, licenciada Verónica. Pues bueno, básicamente, recopilando esta información que nos ha compartido, lo primero es definir el interés sobre alguna modalidad de titulación para sobre eso empezar a tener el acercamiento con algún director o directora en las diferentes categorías académicas que tiene nuestra institución. A partir de esa interacción, pues obviamente inicia el proceso de acercamiento con el departamento, primero haciendo el registro, la solicitud de registro, y ahí les indicará Verónica todos los procedimientos a través de los diferentes enlaces. Y cada uno de los enlaces les irá marcando la pauta, qué es lo que necesitan adicionalmente, aunque eso que necesitan esté en el reglamento. Y lo que haga falta en cuanto a formatos, porque ahí no se adjuntan formatos, ni tampoco están para redirigir a alguna página en específico, el encargado enlace de cada una de las sedes y en coordinación con la licenciada Verónica, se los harán saber y se los entregarán para que puedan llenarlos. Entonces, así es como empezaríamos con estas modalidades de titulación. Vamos a responder algunas preguntas que dejaron en el chat. La primera dice, ¿se pueden validar diplomados de entiendo que es Suprema Corte de Justicia, es SCDJ, quiero inferir que es así, para la titulación? La respuesta es, si cumple con los lineamientos y lo que pusimos en las diapositivas, sí. Si no cumple, pues bueno, no se podría considerar. ¿Cómo sabemos si cumple o no cumple? Pues justamente pueden acercarse a sus enlaces o con Verónica y ahí viene toda la documentación necesaria que debe cumplir los diplomados para poderlo avalar. Ya después se les indicará, a ver, entonces, si sí, me tienes que entregar ciertos documentos y sobre eso avanza el proceso de titulación. Otra pregunta, esta yo creo que sí Vero nos puede apoyar muy bien a responderla, dice, en relación a la titulación por mérito académico, ¿qué procede realizar? Que es pues, una de las más sencillas porque es básicamente protocolario. Pues, Vero, no sé si nos puedes apoyar, por favor. Sí, en el caso de mérito académico, lo primero es que tengas ya el certificado o que se tenga el certificado de la OIM, el memorándum no es válido, o sea, el documento oficial de egreso con calificaciones es el certificado, entonces se puede presentar el certificado, llenar un formato, con esos dos documentos se revisa tanto una servidora como el director académico. Una vez aprobado, les mencionamos o se le avisa al alumno, por eso les pedimos el número de teléfono, ya se le informa, ya se te autorizó tu modalidad por mérito académico y ahora sí,
depende del alumno la integración del expediente y eso es lo único que hace el alumno. Nosotros le avisamos, ellos nos entregan toda la documentación y después de entregar toda la documentación únicamente esperan ya su comité y fecha. Muchas gracias, licenciada Verónica. Sí, en realidad es una de las modalidades más pues de protocolo, ¿no? Aquí tal vez una recomendación, y qué bueno que hay alumnos, y este comentario va dirigido tanto a alumnos como maestros, que sí es importante la modalidad de titulación como una de las que pues pondera, ¿no?, el esfuerzo que han puesto a lo largo de estos años de trabajo. Aquí la recomendación es para los docentes que sí busquemos ser congruentes entre la calificación que ponemos con el desempeño del estudiante, porque ha pasado que muchas veces ocurre que no necesariamente la calificación refleja el desempeño del estudiante, pero si esto, de manera extraordinaria, que no ocurre aquí en la UIM, ocurre en otras universidades, pues se va viciando y entonces al estudiante se le permite avanzar, aunque la calificación no refleje su desempeño. A quien estamos perjudicando realmente al estudiante, porque el día que se pone en funciones en algún empleo, en algún ejercicio profesional, pues realmente es ahí donde luego cuesta un poquito más de trabajo justamente desempeñar las encomiendas que nos hagan como profesional. Entonces ahí yo creo que es bueno, pero sí tratar de cuidar un poco esa congruencia. En algún momento se comentó que esa modalidad dentro de esta sugerencia y recomendaciones de las diferentes academias, algunas, no fue una, fueron varias, que dijeron esa modalidad se tendría que quitar o tendría que aumentarse el puntaje. Finalmente se mantuvo, pero creo que la invitación aquí es que a la universidad venimos por convicción y quiero pensar que todos venimos por esta inercia de que nos interese, no porque alguien nos esté mandando, nos esté obligando, lo cual sería preocupante. Entonces, en ese sentido, pues buscamos aprovechar. En el caso del docente, la tarea es pues buscar este diálogo, esta facilitación de contenidos, de enseñanza, aprendizaje, y que en algún momento pues sí se refleje con ponderar a quien realmente una calificación alta refleja el desempeño del estudiante. No les vamos a decir qué hacer porque eso recae dentro de su libertad de cátedra, pero sí invitarlos a que este tipo de modalidades, pues ojalá sí realmente denoten el desempeño arduo de las y sus estudiantes que están en esa condición. Vamos a leer otra pregunta que dice lo siguiente. ¿Se puede titular con un diplomado? Doctor Bernardo, sí. Antes, efectivamente, aquí hacerles la invitación general tanto a docentes como alumnos, ¿no? Porque tanto para mérito académico como para trabajos escritos, mismos docentes de las academias dicen, pero es que ¿por qué esto? ¿Sí, por qué? O sea, ¿por qué ella se tituló si le faltaba esto? ¿O por qué por mérito académico? Pero entonces en esa parte, desafortunadamente nosotros pues no tenemos injerencia. O sea, nosotros atendemos la parte administrativa y en cuanto a trabajos escritos, pues confiamos cuando los docentes emiten los votos aprobatorios, nosotros damos por entendido de que leyeron el trabajo, hicieron sugerencias, el alumno a su vez hizo cambios, ¿no? Porque en la parte de los trabajos escritos se piden votos aprobatorios y los votos aprobatorios a mí como jefa de departamento de titulación me garantiza de que previo, o sea, se emite previo ya una revisión exhaustiva, se le sugirió el alumno, la alumna o el alumno realizó las correcciones, ¿no? O sea, ahí también es importante rescatar esta parte, ¿no? Que el alumno o el docente no debe de sentirse presionado por nadie, obviamente. O sea, se supone que ellos leen el trabajo, hacen el trabajo, no dicen, o el alumno, porque hay alumnos de eso, porque me ha pasado en la experiencia, ¿no? Que llegan y dicen, ya les asigna el comité lector y al tercer día dicen, ya aquí están los votos aprobatorios. ¿Por qué? Ah, no, es que viene el maestro, es que a mí el alumno me presionó y me dijo que si yo no le entregaba no se titulaba y no recibía la beca, no cumplía, no. O sea, hay tiempos y el reglamento está manejando un tiempo mínimo de 30 días. Entonces, esos 30 días se supone que es como, o se estima que sea como suficiente, a veces no es suficiente, para hacer la revisión, o sea, no emitan, que no se emitan, hacerles esa invitación, que no se emitan votos aprobatorios por emitir. Nosotros confiamos plenamente en los docentes y eso es la garantía de nosotros, ¿no?
que si después vienen con reclamos o que si no se merecía el mérito académico, eso pues lo juzgan los docentes, ¿no? O sea, al momento de asignar las calificaciones, ahí desafortunadamente nosotros no tenemos como ese poder de decir no te titulo porque yo te conocí así, o porque yo veía, o no asistías a clases, no, esa parte desafortunadamente pues nosotros no tenemos injerencia, pero nosotros confiamos plenamente en el juicio de los docentes. Sería eso. Gracias, licenciada Verónica. En ese tenor solo apuntalar, y perdón que nos extendamos, pero sí es muy importante. Como asesores, también esperemos que ese tipo de horas complementarias no se vicie. No se trata de titular a granel, porque los chicos no son un producto. En realidad son pues estos agentes de cambio que cambian realidades, ¿no? En entornos regionales, entornos locales, y tenemos que concebirlos así, ¿no? Como no por titular y vamos a titular a todos, sino también velar por estos trabajos de titulación a que van encaminados y obviamente la calidad de los mismos. Porque si bien es cierto, como lo dice la licenciada Verónica, el crédito que nosotros administrativa y académicamente damos es al comité y en primicia al o al director de tesis. Entonces ahí la invitación también sería a quienes funjan como directores de tesis que sí le pongamos el empeño necesario para que también le ayudemos a los revisores, al comité sinodal, al comité lector, porque luego enviamos trabajos que todavía requieren mucha depuración, pero mucha depuración, y se va arrastrando entre que miembros del comité revisor no tienen mucho tiempo, solo revisan, no sé, la metodología, los resultados, pues se van generando ciertas prácticas que al final desembocan en un documento que tal vez le faltó un poquito. Siempre va a haber procesos perfectibles, eso nos queda claro, y siempre con el tiempo nos daremos cuenta que hubo cuestiones que se pudieron mejorar en los trabajos de titulación, pero que sean los menos posibles en nuestra dedicación a la revisión, a la dirección del trabajo. Recuerden nuevamente, estos trabajos se van al repositorio institucional, entonces tanto como estudiante, como director o directora, los van a leer en diferentes partes, no solo de México, sino del mundo. Entonces quisiéramos que nos leyeran pues, con aquellos trabajos, primero que tienen una coherencia, que tienen metodológicamente un proceso, y que sus pares académicos, si es de lingüística, pues un lingüista lo va a revisar, si es un ingeniero lo va a revisar, y que pensemos en ese sentido. Ya no se queda ahí arrumbado el trabajo y nadie lo lee y lo escondemos. No, en realidad son de acceso abierto, y pues eso nos debe incentivar a buscar que sean trabajos de las mejores características. Vamos a ir acercándonos un poquito al cierre. Vamos con otra pregunta. Dice, para la titulación por diplomado externo, puede ser alguno que esté impartido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, ¿no? De Michoacán. Es autogestivo por la hora virtual, aplica examen, se completa con prácticas presenciales. Si cumple con las características de los lineamientos, sí. Si no cumple, pues no, ahí tendríamos que indagar quiénes son las personas que lo imparten, qué perfiles tienen, y a partir de ahí podemos darnos cuenta, ese es nuestro indicador, si sí puede ser tomado como una modalidad de titulación ese diplomado. ¿Okay? Siguiente. Elizabeth Vázquez Maciel dice, para la titulación, al solicitar el registro, ¿se pueden llevar más fotos? Esa nos contesta Vero. Y luego dice adicionalmente, ¿se puede titular con un diplomado tomado en Jalisco, diplomado sobre derechos humanos de las personas mayores? Misma situación que las que han salido de diplomado. Si cumple con los requisitos, sí. Si no cumple, pues no se va a poder considerar como modalidad de titulación. Y para el caso de las fotos, Vero dice si se pueden llevar más fotos en el caso del proceso de titulación. ¿Se pueden llevar más fotos? Es la pregunta. Ajá. Pero más fotos, ¿en qué sentido o cómo? Porque dentro de Quiero pensar que es por el tema de que a veces hay paquetes y supongo que les dan más de las que solicitan. Pues sí, ahí no hay ningún problema, siempre que cumplan las características, pues que nos dejen todas las que deseen. De todas maneras, después se les regresan esas fotos, y la necesidad de que sean varias es porque luego puede haber algún tipo de error o algo, y entonces que pues no tengamos que volver a contactarlos, ¿verdad, Vero? De, a ver, es que no ha avanzado el trámite porque tu foto, pues no sé, llovió y entonces se generó una gotera y se ensució el, no sé, etcétera. Entonces sí, vamos a avanzar con otra pregunta. Dice, actualmente los otros compañeros y su servidor estamos cursando una especialidad y nos piden validación del certificado de licenciatura. Sería muy amable si me pudieran orientar.
El certificado de licenciatura se tiene que pedir en el Departamento de Servicios Escolares, cuyo correo es junto, con minúsculas, serviciosescolares@uiim.edu.mx. Ahí pueden hacer el conocimiento. Pero como ustedes están tal vez adscritos a diferentes sedes, pues pueden ir a la sede que corresponda y ahí solicitar el certificado, pero sin problema les pueden hacer la entrega, ¿no? Hay un procedimiento que cumplir, que les pueden informar los encargados administrativos de cada sede, y si están en la sede Cananguio, donde está el departamento, pues pueden ir con la licenciada Blanca o con el personal que apoya para que les dé información al respecto de los requisitos. Perla Arriaga dice, ¿cuánto tiempo tenemos como máximo para la titulación? Si quieres esa la contestas, Vero. El reglamento no, desafortunadamente eso fue lo que nos faltó y que es imposible, pues no así como especificar, pero no maneja un tiempo exacto, más bien una vez haciendo el registro tiene vigencia 1 año. Se supone que al momento de registrar tendrían 1 año para titularse, pero no dice que una vez egresado tienes, por ejemplo, 1 año y ya no puedes titularte, no maneja eso. Entonces, al momento del registro, y regularmente el registro inician cuando ya empiezan sus trabajos, o sea, es decir, ya tienen cierto avance, ya están trabajando, porque no hacen registros, hoy hago el registro y en 5 meses empiezo mi tesis, no, se supone que debe ser como a la par, pero una vez registrándose tiene 1 año de vigencia para presentar tu titulación o hacer el examen. Muy bien, en ese sentido, una recomendación a todos los estudiantes, todas y todos los estudiantes. Si bien es cierto, no existe un límite, sí hay una acotación, que es la actualización del plan de estudios. Eso pasa en todas las universidades. Si hoy ustedes ingresaron con un programa que fuese el 2023 de comunicación intercultural, ese programa es vigente y ampara, por ejemplo, que tienen ciertas características, ciertas materias, etc. Pero si no inician su proceso de titulación y tal vez les quedó una materia pendiente y por eso no iniciaban el proceso, más adelante el plan de estudios se va a actualizar y cuando se actualiza puede ser que esa materia ya no se oferte y entonces les toca pues ampararse en un plan de estudios que ya es caduco, que ya no es vigente, y es ahí donde empiezan las complicaciones. Entonces, primera recomendación, aunque no hay una fecha establecida, culminemos todos los créditos antes de iniciar el proceso de titulación. Número 2, no nos esperemos más de 1 año porque luego existen ciertas modificaciones a los reglamentos de la institución. Entonces, pues busquemos la manera de hacerlo lo antes posible o paralelamente al egreso. Otra pregunta, Humberto Reyes, costos. Si puedes compartirlo, Vero, el tema de los costos, por favor. Sí, específicamente el costo de titulación, porque hay documentos de egreso que tienen costos, pero eso ya se ven al momento de su egreso. Es decir, el costo de titulación hasta ahorita, hasta el día de hoy, o bueno, al menos este año, es de 5,000 pesos. Esos 5,000 pesos incluyen título y cédula, no se hace un cobro extra por la cédula y otro por el título, no. Los 5,000 incluye, o sea, todo hasta la entrega de tu cédula. Gracias, Vero. Gracias, Vero. Además, aparte es el certificado. Estos trámites y estos costos no se le quedan a la universidad. O sea, no es dinero con el que la universidad esté lucrando y tenga como que una bolsa de ahorros para que se gaste en otra cosa. No, en realidad de sus documentos, que se pagan los derechos ante la Dirección General de Profesiones para la cédula, el título, la legalización. Prácticamente es invertirlo en la gestión de su documento. Pero si alguien no estuviese dispuesto a pagar, pues también se podría explorar la posibilidad de entregarle los documentos y que cada persona pues haga la gestión correspondiente. No es en realidad un lucro, es realmente invertir en las gestiones que se requieren para generar su título y generar también su cédula. Bueno, otra pregunta, bueno, aquí un comentario. Dice, quienes están tomando el diplomado de Zamora sobre derecho laboral cumple con todos los requisitos señalados. Bueno, eso hay que preguntárselos a las personas de Zamora que están tomando ese requisito. Acuérdense, si es externo, debe ser alineado a la licenciatura. Una tercera parte del personal debe ser SNI o perfil PRODEV y obviamente debe estar registrado y tener 120 horas como mínimo. Fátima Valladolid, ¿alrededor de cuánto tiempo tarda el proceso y la entrega del título?
Pues el proceso de titulación es variable, ese depende de ustedes cuando ya vayan terminando su documento, dependiendo de la modalidad. Y la entrega del título, ahí, Vero, si nos puedes apoyar. El tiempo estimado, una vez que ustedes se titulan y para que ya se les entregue el título y la cédula, es aproximadamente de 3 a 4 meses. Es un tiempo estimado, tomando en cuenta que todo esto funcionando bien, porque también esto ya depende de dependencias externas, que es la Dirección de Profesiones del Estado. Entonces, una vez nos pasó que ya dimos tiempos de 3 meses y resulta que hubo cambios en la Dirección de Profesiones. Entonces se nos complicó, pero así, si todo marcha bien y no depende de nosotros, o sea, que todo esté bien, tanto en profesiones como en las dependencias que nosotros, por ejemplo, en el Departamento de Registro y Legalización, si no hay ningún detalle, ese es el tiempo estimado, de 3 a 4 meses para que una vez titulado, que te entreguemos ya título y cédula. La generación del título es casi inmediata, o sea, la universidad no tiene dificultad en emitir el título, luego vienen los procedimientos de legalización y ya luego la gestión de la cédula, pero pues muchos de los trámites también obedecen a instituciones externas a la universidad que validan, legitiman y emiten los documentos necesarios para concretar el proceso. Vamos con un par más y con esto vamos cerrando la sesión. Dice Salvador Mendoza: buenas tardes, ¿puedo titularme por méritos? ¿Puedo titularme por méritos y puedo hacer tesis también? No se puede titular por dos formas simultáneamente, tiene que elegir alguna, pero si el ejemplo es que tiene el promedio y quiere hacer tesis, lo puede hacer, o puede elegir titularse por mérito académico. Ustedes eligen cuál es la modalidad que deseen, pero elegiría una u otra. Finalmente, Cecilia Duarte: para la titulación por diplomado, ¿es estrictamente necesario que se vincule a la licenciatura egresada? Sí, porque justamente con eso valida el proceso formativo. Entonces, sí es necesario. O sea, si alguien estudió la licenciatura en lengua y cultura y el diplomado es en gastronomía y, no sé, repostería, pues obviamente no. Entonces, no es que sea tajante, pero donde se empiece a viciar una práctica, esto siente el precedente para otros mayores, que este ejemplo que pongo ahorita muy burdo, luego puede ser una realidad y es lo que pretendemos que no se esté repitiendo. Bueno, llegaron unas últimas dos. Dice Alejandra Melgoza: ¿la universidad imparte algún diplomado para titulación en el área de arte y patrimonio cultural? Pues aquí es una invitación a los compañeros de la academia para que podamos registrarlo, cumplir con los requisitos, que sí lo cumplen, y registrar el diplomado. Aquí, por eso es que esta sesión es para estudiantes y maestros, para que vean ahora las áreas de oportunidad. En este momento no tiene ninguno, pero la posibilidad está abierta. Luego tendremos sesiones donde les informaremos a los docentes que deseen registrar diplomados las fechas establecidas. Ojalá pronto podamos dar una noticia al respecto. Maralina. Bien. Blanca Laura Martínez: el protocolo de titulación por mérito académico, el reglamento menciona que se realiza mediante un diálogo entre el comité académico y el egresado. ¿Qué tipo de diálogo es? El protocolo de mérito académico es un protocolo como tal. O sea, no es un examen. El acto de titulación no es un examen. El diálogo tiene que ver con pues buscar retroalimentación en torno al proceso formativo, las asignaturas que tomaron, los ejes, con la formación que ha adquirido el estudiante, el perfil de ingreso que tenía, el perfil de ingreso que ha adquirido. Por eso se enuncia como diálogo, porque ustedes platican en torno al proceso formativo, no es un examen, porque la modalidad ampara que cumpliendo con el promedio, ustedes automáticamente validan ese procedimiento de titulación. Lo que sigue es el acto protocolario porque se levantan las actas del mismo. Entonces, el diálogo va en ese sentido. Bueno, pues con esto cerramos la sesión de preguntas, que es la última que me hicieron llegar el equipo técnico. Y bueno, les vamos a agradecer a todas y todos quienes se conectaron para seguir esta transmisión, a la comunidad estudiantil, a la comunidad docente, agradecer también a las diferentes áreas de la institución, a la licenciada Verónica, encargada de este proceso, al Centro de Lenguas, que también está muy inmerso y participa, apoya mucho en esto, a la maestra Hilda, que bueno, ahora también ha identificado las áreas de oportunidad necesarias para el mejoramiento de este reglamento y la puesta en marcha, que es lo que ahora nos compete.
al departamento de difusión por las facilidades para el equipo técnico y la transmisión de esta sesión. Lo mismo al doctor Mario Morales desde la coordinación de programas, que está muy al pendiente de la modalidad de titulación por diplomado. Él va a estar a cargo de esta gestión. Y bueno, al maestro David, que por cuestiones de agenda se pudo retirar. Finalmente le cedo la palabra a la licenciada Verónica y vamos cerrando la sesión. Sí, solo como para finalizar, luego hemos tenido, o antes teníamos como dudas, ¿no? De que hubo un momento en el que se hizo unos lineamientos de titulación en donde cada licenciatura ponía las modalidades que aplicaban. Entonces eso nos ha traído como cierto ruido o problemática con egresados, porque decían, es que mi licenciatura dice que no puedo titularme por mérito académico, por ejemplo. No. Hacer esta aclaración: estas modalidades del nuevo reglamento aplican para todas las licenciaturas, tanto, por ejemplo, para el gestión comunitaria, que actualmente ya no se imparte. Estas modalidades sí pudieran o sí aplican para todas las licenciaturas. O sea, lo que quiere la universidad o lo que queremos es que se titule, ¿no? Ya sea que puedan elegir cualquiera de las modalidades. Esa sería una, ¿no? O sea, todas las modalidades aplican para todas las licenciaturas. Nosotros, como parte administrativa, tratamos de hacer o ponemos a su disposición los formatos, como les mencionaba, que se llama seguimiento de etapas. Eso tratamos de simplificarlo, ¿no? Por cada modalidad vamos poniendo cada documento que deben de entregar para que no se les complique. Entonces ponemos en sus manos estos formatos para que se les pueda hacer como más fácil. Y cualquier cosa, pues estamos aquí y para aclararles con más dudas específicas, ¿no? Pero igual el reglamento, como les puedo mencionar, trata de ser como muy explícito para que como que sea más entendible pues para todos los nuestros estudiantes y egresados. Pues sería todo. Muchísimas gracias por su participación, por haber asistido. Muchas gracias. Finalmente concluyo recordándoles que a partir de este semestre cada sede tendrá una persona encargada del área de tutorías y que estará in situ en el territorio, en cada una de las sedes. Por cualquier dificultad de carácter administrativo con este procedimiento de titulación, por cualquier dificultad, conflicto de intereses que surja en los procesos de asignación, dificultades con los asesores, si en este momento eligieron uno, pero se arrepintieron a los 3 meses por la razón que sea, bueno, el canal de comunicación tendrá que ser el área de tutorías, que el próximo viernes les presentaremos para cada sede quién será, les daremos los contactos y les pedimos que se mantengan al pendiente de las diferentes transmisiones que se realizarán próximamente en el canal de YouTube de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias, buenas tardes.